¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que son ejemplos de ley de Ohms. Nuestro primer ejemplo tenemos que es un alambre conductor deja pasar 8 amperes al aplicarse una diferencia de potencial de 127 volts. ¿Cuál es el valor de su resistencia? Entonces nuestra fórmula para nuestra resistencia va a ser la siguiente, que es resistencia igual al voltaje sobre la corriente. Entonces nuestros valores, tenemos una corriente de 8 amperes y un voltaje de 127 volts. Entonces simplemente la aplicamos en nuestra fórmula, que quedaría de la siguiente manera. Que nos da un total de 15.87 ohms, ya que es la unidad que se mide la resistencia. Para nuestro siguiente ejemplo tenemos lo que es determine la intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 20 ohms. Aplicar una diferencia de 110 volts. Entonces para lo que es nuestra fórmula de la corriente, tenemos que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y nuestros datos son la resistencia, que es de 20 ohms, y nuestro voltaje de 127 volts. Entonces solamente lo aplicamos en la fórmula, que serían 110 volts sobre 20 ohms, perdón. Entonces nos quedaría un total de 5.5 amperes. Ese sería nuestro valor. Nuestro siguiente ejemplo es calcular la diferencia de potencial aplicada en una resistencia de 20 ohms, que por ella fluye 5 amperes. Entonces para nuestra fórmula del voltaje sería la siguiente, que sería voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces nuestros datos serían la corriente de 5 amperes o amperes y nuestra resistencia de 20 ohms. Entonces solamente sustituimos en nuestra corriente, son 5 amperes por la resistencia, que serían 20 ohms. Entonces nos da un total de 100 volts. Este sería nuestro resultado de cada. Bueno, estos serían nuestros resultados de cada ejemplo. Aquí hicimos el ejemplo de la resistencia, la corriente, el voltaje.